Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hacer una pregunta que puede que no les guste. ¿Cuántas veces se han levantado a las 5 de la mañana en el mes de marzo, se han congelado de frío en la orilla del río o del lago y no han sacado absolutamente nada? Seguro que muchas. A todos nos han enseñado desde pequeños que el buen pescador madruga, que el que llega primero al agua se lleva el pescado. Pero, ¿y si les digo que en esta época del año hacer eso es garantizar un fracaso rotundo? Hoy vamos a romper con esa regla intocable de nuestros abuelos. Les prometo que al final de este video van a entender por qué esos peces que los ignoraron por completo durante las primeras horas del día, de repente se vuelven locos por comer a media tarde. Vamos a descubrir el secreto del sol de marzo y por qué dormir hasta tarde podría ser el mejor truco de pesca que jamás vayan a aprender. Díganme en los comentarios antes de seguir, ¿ustedes son del equipo de madrugar a lo loco o prefieren llegar al agua cuando ya hace buen tiempo? Para entender por qué fallamos tanto a principios de la primavera, tenemos que mirar el panorama completo. El mes de marzo es un mes de transición, una época engañosa. Por un lado, vemos que los árboles empiezan a brotar, los días se alargan y el sol parece calentar un poco más cuando caminamos por la calle. Pero bajo la superficie del agua, la historia es completamente distinta. El agua es un elemento que tarda muchísimo en cambiar de temperatura. Básicamente, el lago sigue atrapado en el invierno profundo. Sin embargo, la gran mayoría de los pescadores repiten exactamente los mismos patrones que usan en pleno verano. Ponen el despertador de madrugada, llegan al agua de noche, lanzan sus cañas y esperan el supuesto frenesí del amanecer. Lo hacemos año tras año, temporada tras temporada, porque nos cuesta soltar las costumbres de toda la vida. Sentimos que si no estamos en el agua cuando sale el sol, nos estamos perdiendo de algo importante. Pero la biología de los peces no sabe de tradiciones ni de dichos populares. La biología responde a la temperatura, y entender cómo fluctúa esa temperatura en estos días de marzo es la clave absoluta entre volver a casa frustrado o vivir una tarde de pesca inolvidable. Imaginen esta escena, porque seguramente la han vivido infinidad de veces. Es un sábado de marzo. Ustedes han puesto el despertador muy temprano, casi de madrugada. Se levantan con un frío que cala los huesos, se preparan un café rápido para entrar en calor y conducen en la oscuridad hacia su lugar de pesca favorito. Llegan a la orilla, montan sus cañas con las manos entumecidas por la bruma de la mañana y lanzan sus mejores cebos al agua. Y luego, nada. Absolutamente nada. Un silencio total bajo la superficie. Pasan las horas, el frío de la mañana no cede, y la punta de la caña ni siquiera tiembla. ¿Les resulta familiar? Es la clásica mañana de pesca a principios de primavera. Muchos de nosotros seguimos haciendo esto porque sentimos que es nuestro deber como pescadores. Pero la realidad es que a esas horas, tras una larga y fría noche, el agua está en su punto de temperatura más bajo de todas las 24 horas. Los peces están literalmente pasmados por el frío, inactivos en el fondo, y lo último que quieren hacer es gastar su valiosa energía persiguiendo nuestro cebo. Hablemos de cómo funciona realmente la temperatura del agua en esta época. Durante la noche, el aire frío de marzo roba el poco calor que el agua pudo haber ganado el día anterior. Cuando ustedes llegan al amanecer, el agua superficial está casi helada. Los peces, como bien sabemos, son animales de sangre fría. Esto significa que no pueden regular su propia temperatura corporal como nosotros. Su metabolismo está dictado 100% por el entorno que los rodea. En un agua casi invernal,
Su digestión se detiene, sus movimientos se vuelven torpes y lentos, y su necesidad de alimentarse cae en picado. Por eso, lanzar un cebo a primera hora de la mañana en marzo es como intentar venderle un abrigo de piel a alguien en medio del desierto. Simplemente no lo necesitan y no lo quieren. Pueden pasar el cebo por delante de sus narices y ni siquiera se inmutarán. Es fundamental entender que no es que estemos usando el equipo equivocado o el cebo incorrecto, es que estamos intentando pescar en un momento biológicamente muerto para la especie. Aquí es donde entra en juego la trampa psicológica en la que caemos todos los pescadores. Estamos sentados en nuestra silla, abrigados hasta el cuello, mirando fijamente las cañas inmovilizadas. Empieza a salir el sol, ilumina la orilla y nosotros sentimos ese primer rayo de luz en la cara. Pensamos que, como nosotros ya nos sentimos un poco más cálidos, los peces también deben estar despertando. Pero el agua no funciona como el aire. Mientras que el aire se calienta rápidamente con los primeros rayos del sol, el agua actúa como una enorme masa térmica muy terca. Se necesitan varias horas de radiación solar directa e ininterrumpida para que la temperatura del agua suba siquiera una fracción de grado. Así que, mientras ustedes ya se están quitando la chaqueta a media mañana, allá abajo, en el fondo del río o del lago, sigue siendo de noche y sigue siendo invierno. La paciencia matutina en marzo no es una virtud. Es muchas veces una pérdida de tiempo dictada por una tradición que no aplica a la estación. A medida que avanza el reloj y nos acercamos al mediodía, ocurre algo mágico que cambia por completo las reglas del juego. El sol de marzo, que ya está mucho más alto en el cielo que en los meses de invierno profundo, empieza a golpear la superficie del agua con mucha más fuerza y en un ángulo más directo. Es en este preciso momento cuando las capas superiores del agua comienzan, por fin, a absorber calor de verdad. No estamos hablando de un calentamiento profundo, sino de los primeros 30 a 50 centímetros de la superficie. Esta fina capa de agua tibia es como un oasis en medio de un desierto helado. Lentamente, esta diferencia de temperatura empieza a crear corrientes invisibles, y el calor comienza a penetrar en las zonas menos profundas del cuerpo de agua. Es un proceso lento, silencioso, pero absolutamente determinante para la cadena alimenticia. El reloj biológico del pez no marca la hora, marca grados de temperatura, y el mediodía es el momento en que ese reloj empieza a hacer tic-tac de nuevo. Para aprovechar este fenómeno, tenemos que cambiar nuestra mirada hacia las zonas de aguas poco profundas. Piensen en esto como si fuera un charco en el asfalto. Un charco pequeño se calienta mucho más rápido al sol que una piscina profunda. Lo mismo ocurre en el embalse. Las reculas someras, las playas de arena suave y las zonas de orilla donde el agua no supera el metro de profundidad son los verdaderos radiadores del lago en marzo. Cuando el sol de la tarde golpea estas zonas, la temperatura del agua puede llegar a ser varios grados más alta que en el centro del lago, y un par de grados de diferencia en el mundo submarino es una barbaridad. Es la diferencia entre la vida y el letargo. Los peces lo saben por instinto de supervivencia y comienzan a patrullar estas zonas en busca de ese confort térmico. Por eso, si ustedes siguen lanzando sus montajes pesados hacia las partes más profundas a las 3 de la tarde, estarán pescando en una zona muerta, mientras la fiesta se está montando a escasos metros de sus botas. Pero la temperatura no solo afecta a los peces grandes que queremos capturar,
sino que desencadena un efecto dominó en todo el ecosistema. Vamos a fijarnos en el fondo de estas zonas someras, las zonas con fondos oscuros, fondos de lodo, o aquellos que tienen restos de vegetación muerta del año anterior, son los mejores absorbentes de calor. Actúan exactamente igual que una camiseta negra en pleno verano. Estos fondos oscuros se calientan y transfieren ese calor al agua circundante. Y aquí viene el punto clave. Los insectos acuáticos, las larvas y los microorganismos que viven enterrados en ese barro sienten el calor y despiertan. Comienzan a moverse, a eclosionar y a nadar hacia la superficie. De repente, el agua que parecía un desierto por la mañana se convierte en un buffet libre lleno de movimiento y de vida. Es el inicio de la cadena alimenticia de la primavera y ocurre puntualmente bajo el sol abrasador de las primeras horas de la tarde. Al despertar los insectos y las larvas, los peces pasto, es decir, los pececillos pequeños, no tardan en aparecer. Salen de sus escondites invernales atraídos por esta nueva fuente de alimento y por el agua cálida. Y claro, donde va la comida, van los depredadores y las grandes carpas. Es un éxodo masivo, una migración diaria desde los agujeros profundos y oscuros del invierno hacia las plataformas someras e iluminadas. Imaginen la situación. Por la mañana ustedes estaban intentando pescar peces apáticos en el fondo profundo. Y ahora, a primera hora de la tarde, esos mismos peces han nadado hasta la orilla y están buscando comida activamente. Se han vuelto territoriales, agresivos y tienen un hambre atrasada de meses. Es el momento perfecto para estar en el agua. Pero, irónicamente, ¿qué suele pasar a esta hora en la mayoría de los escenarios de pesca? Que la gran mayoría de los pescadores madrugadores ya se han rendido. Esta es, sin duda, la tragedia más cómica y triste de la pesca en primavera. Es la 1 o las 2 de la tarde. El pescador tradicional, que lleva en la orilla desde las 6 de la mañana sufriendo el frío, el viento helado y sin ver una sola picada, mira su reloj. Está cansado, frustrado y tiene hambre. Decide que es un mal día de pesca, que los peces no quieren comer, empieza a recoger sus cosas, guarda las cañas en la funda y se marcha a casa a comer. Justo en el momento exacto en el que el sol está en su punto ideal. Justo cuando el agua somera ha alcanzado la temperatura perfecta. Justo cuando los peces están empezando a patrullar la zona en busca de alimento. Ese pescador se ha comido toda la parte dura y miserable de la jornada y ha abandonado el lugar 5 minutos antes de que empiece la magia. Es un error de cálculo monumental que sucede miles de veces cada fin de semana de marzo en todos los ríos y pantanos. Hablemos de un factor que a menudo pasa desapercibido, pero que es crucial a media tarde: el viento. En marzo, es muy común que se levante una brisa suave a partir del mediodía. Muchos pescadores odian el viento, porque dificulta los lances y la detección de las picadas, pero en primavera, el viento es su mejor aliado. Piensen en la superficie del lago. El sol lleva horas calentando esa capa superior del agua. Cuando el viento empieza a soplar, empuja toda esa capa de agua superficial y cálida hacia una orilla específica. Toda esa agua rica en oxígeno, insectos y temperatura agradable se acumula en la orilla donde choca el viento. Por debajo de la superficie se crean unas corrientes de retorno que atraen a los peces pasto como si fuera un imán. Ignorar la dirección del viento en las tardes de marzo es desperdiciar la oportunidad de encontrar la zona más activa de todo el escenario de pesca. Esto nos lleva a una decisión táctica fundamental al llegar al agua. En lugar de sentarse en el mismo sitio cómodo de siempre, protegido del viento,
Ustedes tienen que buscar el conflicto. Deben mirar el lago y preguntarse, ¿hacia dónde empuja el viento esa agua caliente, superficial? Si el viento sopla de frente hacia su orilla, están en el lugar correcto. El agua cálida, la comida desorientada y los peces activos están siendo empujados directamente hacia sus pies. Es incómodo pescar con el viento en la cara. Lo sé. Hace que el sedal haga combas y que la precisión del lance sea un dolor de cabeza. Pero les garantizo que es 1000 veces mejor pasar un poco de incomodidad, sabiendo que están pescando en un acuario lleno de peces hambrientos, que estar cómodos y resguardados en una orilla muerta y fría, donde el viento aleja el agua caliente hacia el lado opuesto del lago. Ahora que entendemos dónde están los peces a media tarde y por qué tienen hambre, tenemos que adaptar radicalmente nuestra forma de pescar. Lo que hacían por la mañana ya no sirve. Por la mañana, si querían pescar, tenían que usar montajes pesados, lanzando al fondo profundo y esperando horas sin mover el cebo, rogando que un pez aletargado tropezara con él. Pero a partir de las 3 de la tarde, la situación exige movimiento y vida. Los peces están cazando, están buscando alimento vivo que intenta escapar. Si están pescando depredadores, dejen los señuelos de fondo profundo y pasen a señuelos de medias aguas o incluso de superficie que imiten a un pez pasto en apuros. Si pescan carpas, cambien esos pesados montajes estáticos por tácticas más dinámicas. Un cebo que baja lentamente por las capas de agua o un flotador ligero cerca de la orilla serán infinitamente más efectivos que un plomo enterrado en el lodo del centro del río. La presentación del cebo se vuelve un arte a estas horas del día. Imaginen que ustedes son un pez que acaba de despertar de su letargo invernal. Llevan meses en aguas frías moviéndose a cámara lenta. De repente, sienten el calor, se acercan a la orilla y ven algo brillante y veloz que se mueve a tirones erráticos. Ese estímulo visual activa su instinto depredador de forma instantánea. Por eso, en las tardes de marzo, los tirones en la caña suelen ser violentos, agresivos, casi como si el pez quisiera destruir el cebo. Atrás quedaron los toques sutiles y tímidos de la madrugada que apenas movían el puntal de la caña. La actitud del pez es completamente proactiva. Ellos están allí para comer rápido y aprovechar al máximo las pocas horas de calor que el día les va a regalar. Su tarea como pescador no es esperar, es provocar la picada aprovechando este breve estado de frenesí. Quiero que visualicen la psicología del pescador inteligente en este escenario. Mientras otros sufren madrugones épicos, el pescador que conoce este secreto duerme plácidamente hasta las 8 o las 9 de la mañana. Se levanta sin prisas. Desayuna caliente en su casa, prepara el equipo con luz del sol y llega al agua cerca del mediodía. Camina por la orilla, saluda a los pescadores de madrugada que ya se están rindiendo y marchando con caras largas. Él, con una sonrisa disimulada, ocupa las mejores zonas someras que los demás ignoraron por considerar que tenían poca agua. Sabe perfectamente que su jornada de pesca real dura solo 4 o 5 horas, pero son horas de altísima calidad. No gasta energía luchando contra el frío. Gasta su energía leyendo el agua, buscando los cambios de temperatura y observando los signos de vida. Esta es la diferencia entre ir a probar suerte y aplicar una estrategia ganadora. Para ser realmente efectivos a media tarde, tienen que aprender a leer las señales visuales del agua. En invierno, o a primera hora de la mañana de primavera, la superficie es un espejo inmóvil, pero bajo el sol de la tarde, el agua les hablará si saben escucharla.
Busquen las zonas donde vean pequeñas perturbaciones en la superficie, como pequeños chapoteos o zonas donde el agua parece hervir suavemente. Esos son bancos de peces pasto alimentándose de insectos emergentes. Observen las sombras de los árboles hundidos o los cañaverales de la orilla. A medida que el sol cambia de ángulo, estas estructuras ofrecen calor y cobertura al mismo tiempo. Un lance preciso, justo en el límite entre la luz del sol directa y la sombra de un árbol caído, puede resultar en la mejor picada del día. Estén atentos, porque el pez activo suele delatar su posición rompiendo la superficie o persiguiendo a otros peces menores cerca de la orilla. La elección de los colores de nuestros cebos o señuelos también debe adaptarse al sol de la tarde en marzo. Durante la mañana oscura o bajo nubes pesadas, los colores sólidos y llamativos pueden tener sentido para buscar contraste. Pero cuando tenemos un sol de media tarde iluminando fuertemente el agua somera, la visibilidad es altísima. Un cebo demasiado artificial puede asustar a los peces que están en aguas de 1 metro de profundidad. Es el momento de utilizar colores naturales, tonos cobrizos, dorados, verdes o imitaciones realistas. El destello natural bajo la luz del sol directa es un desencadenante letal. Si están usando señuelos duros, aquellos que tienen acabados metálicos que reflejan la luz del sol emitirán destellos a larga distancia bajo el agua limpia de primavera, atrayendo a depredadores desde más lejos. Ajustar el color a la intensidad de la luz solar es un detalle pequeño que multiplica enormemente los resultados. Imaginen una situación real. Están sentados en la orilla, son las 4 de la tarde y el sol brilla de forma agradable. A su derecha llega un pescador local veterano. Él no trae una silla enorme ni grandes bolsas de equipo. Solo lleva una caña ligera, unos cuantos señuelos o una pequeña caja de cebo. Se acerca lentamente al agua con sigilo, evitando hacer ruido en la orilla porque sabe que los peces están ahí mismo, a 1 metro de profundidad. Realiza un lance corto y preciso paralelo a la orilla, justo donde golpea el viento. Antes de que el cebo baje medio metro, la caña se dobla violentamente. Ustedes lo miran asombrados. Él los mira y simplemente sonríe. Este hombre no tiene mejor suerte que ustedes, ni un cebo mágico secreto comprado en otro país. Simplemente ha entendido el reloj termal del agua en el mes de marzo. Ha sincronizado su esfuerzo exactamente con el pico metabólico de los peces. Así de sencillo y así de efectivo. Hablemos de otro fenómeno interesante que ocurre durante estas horas doradas, la mezcla de las capas de agua. Aunque no lo parezca, en los embalses y lagos más grandes, las diferencias de temperatura entre el día y la noche generan pequeños microclimas submarinos. Durante la tarde, esa capa caliente superficial de la que hablábamos intenta expandirse hacia abajo, pero se encuentra con el agua fría invernal que se resiste a ceder. Esto crea una barrera invisible llamada termoclina temporal. Muchos peces predadores utilizan esta barrera táctica. Se sitúan justo en la zona fría por debajo del agua caliente, escondidos, esperando a que los peces pasto, que están despistados comiendo arriba al sol, cometan un error. Si ustedes logran hacer que su cebo nade exactamente en esa línea fronteriza entre el agua tibia de arriba y el agua fría de abajo, prepárense para recibir ataques demoledores por parte de los peces más grandes del pantano. Pero toda esta actividad frenética tiene un límite de tiempo muy claro, y también deben saber cuándo retirarse. La ventana mágica de la tarde en marzo es intensa, pero relativamente breve. Comienza poco después del mediodía y alcanza su pico máximo
entre las 3 y las 5 de la tarde. A partir de ahí, presten mucha atención al sol. En el momento en que el sol empieza a esconderse detrás de las montañas o de los árboles altos de la orilla y la sombra vuelve a cubrir el agua, el interruptor se apaga casi instantáneamente. El aire se enfría de golpe y esa fina capa de agua cálida superficial disipa rápidamente su calor. Los insectos dejan de eclosionar. Los peces pasto se asustan y regresan a las profundidades, y los peces grandes vuelven a entrar en modo ahorro de energía. Es un cambio drástico que puede ocurrir en cuestión de 30 minutos. Es el final de la fiesta. Este momento del atardecer es el reverso exacto de la mañana. Por la mañana esperábamos que el agua se calentara inútilmente. Por la tarde, vemos en tiempo real cómo el agua se enfría y muere la actividad. Cuando sientan ese primer escalofrío en el aire, anunciando la llegada de la tarde profunda, no insistan más. No cometan el error de quedarse congelándose esperando una picada nocturna que no va a llegar. Los peces de marzo no son como los peces de agosto. No cazan en la oscuridad de la noche porque el agua está sencillamente demasiado fría. Cuando la sombra cubra su zona de pesca y las picadas se detengan por completo, es el momento de recoger el equipo con una sonrisa de satisfacción. Habrán pescado en el mejor momento del día, con la mejor temperatura, y habrán optimizado cada lance. Ese es el verdadero arte de la adaptación. En resumen, la primavera temprana nos exige desechar los dogmas del pasado. Madrugar y pasar frío a oscuras no les hace mejores pescadores, solo les hace pescadores más cansados y frustrados. El sol es el verdadero jefe del ecosistema en el mes de marzo. Cambien sus hábitos, levántense tarde, lleguen al agua al mediodía con la energía a tope. Busquen las aguas poco profundas, los fondos oscuros y las orillas donde pega el viento cálido. Utilicen tácticas activas y cebos llamativos. Estén preparados para aprovechar esas 3 o 4 horas mágicas donde el letargo del invierno se rompe y el agua explota de vida. Si aplican esta sencilla lógica termal a sus jornadas, les aseguro que la cantidad y la calidad de sus capturas en esta época del año van a dar un salto espectacular. Dejarán de sufrir en la orilla para empezar a disfrutar verdaderamente del inicio de la temporada de pesca. Y ahí lo tienen, el gran mito de madrugar en marzo, totalmente desmontado. Como hemos visto hoy, la paciencia y el sacrificio de pasar frío al amanecer no sirven de nada si estamos pescando en un agua que biológicamente está muerta por las bajas temperaturas. El verdadero momento crucial, el giro de los acontecimientos que marca la diferencia entre un bolo monumental y una jornada espectacular, ocurre cuando el sol de la tarde calienta esas aguas someras y despierta a toda la cadena alimenticia. Cambiar la alarma del despertador de las 5 de la mañana a las 9 no es pereza, es inteligencia táctica. Al entender cómo el calor penetra en el agua, cómo el viento mueve esa capa cálida, y cómo los peces reaccionan a este confort térmico repentino, ustedes acaban de obtener una ventaja brutal sobre el 90% de los pescadores que siguen ciegamente las reglas de sus abuelos. Quiero darles las gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Si este cambio de perspectiva les ha hecho sentido y creen que les va a salvar de congelarse inútilmente el próximo fin de semana, por favor, suscríbanse al canal para no perderse más secretos tácticos como este y dejen un buen me gusta en el vídeo. Y ahora quiero lanzarles una pregunta final para debatir. ¿Cuál ha sido la mayor captura que han logrado en un mes de marzo y a qué hora exacta del día se produjo la picada?
Los leo a todos en la caja de comentarios. Buena pesca, duerman bien. Y nos vemos en el próximo vídeo.